y gracias a Andrés, a Jesús, a Gabriel y a todo el equipo por mantener vivo este seminario interdepartamental. Y además, cuando lo comenté con Cristóbal, a quien aprecio y admiro personal y académicamente, entonces tenía un valor añadido, y es que el seminario lleva por nombre, es en honor a Carmelo Lozano, ¿no? Nuestro querido y recordado Carmelo. Entonces, yo debo decir que suscribo el discurso plenamente coherente y sólido de Cristóbal. Además, el libro es magnífico, digno de un constitucionalista. Entonces, no siga porque vas a revelar que pero la fuente es Cefa. No, pero bueno, iba a decir, mejorando lo presente, tenemos aquí a la presidenta de los constitucionalistas de España y otras compañeras de Constitucional Internacional y otras áreas también, porque es un interdisciplinario y además transversal, por lo que estamos hablando, afecta a todas las disciplinas, por lo cual el seminario interdepartamental adquiere el máximo sentido. Pero dicho esto, que suscribo plenamente el discurso, que además me parece plenamente coherente, como tengo que cumplir mi tarea de ser de algunas acotaciones críticas para además dar lugar al debate, las voy a cifrar en lo siguiente, en 3 puntos, pero 3 acotaciones. Pero antes de esto quiero decir que lo mismo que Cristóbal ha hecho un discurso constitucional plenamente coherente y sólido, yo debo decir que también tuve la temeridad de adentrarme en los congresos de derecho tributario organizados por la Asociación de Asesores Fiscales y el Consejo General del Poder Judicial, el que me pidieron una cosa que lo voy a contar anecdóticamente porque tiene que ver exactamente con esto. Y es que en 2012 dicta el Supremo una sentencia en interés de ley en la que se carga, revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso, que se llamaba del tiro único. La jurisprudencia del tiro único, que la elaboró el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y luego la asumieron todos los tribunales superiores. ¿Qué significaba? Precisamente que si la Administración tributaria, cuando está instruyendo un procedimiento tributario, infracción, sanción, se equivoca porque no motiva, etcétera, pues ya no puede volver a reproducir ese procedimiento porque además eso alarga el procedimiento y va en contra de la seguridad jurídica, como decía Cristóbal, y además de la tutela judicial efectiva, porque hay una sentencia previa que es cosa juzgada. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se lo carga el Tribunal Supremo porque recurre en interés de ley la abogacía del Estado, y esa sentencia de 2012 derivaba de un procedimiento tributario de hacía 18 años que venía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Claro, esto sentó mal en la jurisprudencia menor que se llama de los Tribunales Superiores de Justicia, no solamente en Valencia, sino en toda. Entonces hacen un congreso de Derecho Tributario a finales de 2012 y me llaman a mí como agente provocador. Y me dicen, claro, no se atrevían porque yo estaba de magistrado suplente, había intervenido en alguna sentencia en la que yo no la elaboré, esa doctrina importante, yo la apliqué cuando fui ponente porque reproducía, la compartía totalmente por seguridad jurídica y por tutela judicial efectiva, por tanto, valores y principios constitucionales fundamentales. Y me piden que qué se puede hacer frente a esta sentencia. Dicho de otra forma, no me lo decían de forma elegante, o mejor dicho, me lo decían de forma elegante, cómo puentear al Tribunal Supremo. Claro, en esos congresos van los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estaban allí escuchando, con lo cual, imaginad la impresión que tuvieron de mí. Luego me han vuelto a invitar alguna vez, pero no me acogían con gran entusiasmo. Entonces yo propuse diversas soluciones para sortear lo que yo entendía que no era una interpretación correcta del Tribunal Supremo, a pesar de que lo diga el Tribunal Supremo. Y digo, pues de más deferente a menos deferente, jugando con los niveles de protección. Digo, lo más deferente sería tal vez plantear una cuestión prejudicial en los asuntos que hay pendientes para ver si el Tribunal de Justicia, sobre la base de la jurisprudencia que ya existe en el ámbito del Tribunal de Justicia en materia del IVA, que por tanto es derecho de la Unión Europea, reglado además, como decía Cristóbal, para que se pronuncie. Pero estos no eran partidarios de plantear esta cuestión prejudicial, aunque era lo deferente, porque tú preguntas y que el Tribunal de Justicia diga. Porque había sentencias del Tribunal de Justicia en las que se decía que aunque no hubiera prescripción o no hubiera caducidad, si pasaban, por ejemplo, 10 años de instrucción de un procedimiento tributario, es un derecho a la buena administración,
que es el equivalente al derecho a la buena justicia, que se aplica a los mismos parámetros, el 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales o el 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Administración, buena justicia, tutela judicial. Pero esto no se quiso plantear. Digo, pues eso, la solución más deferente, no se ha hecho. La otra posibilidad sería que eso llegue al Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo y que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la base del 24 de la Constitución, porque el 9.3, seguridad jurídica, no es derecho fundamental tutelable en amparo, es un principio que sirve para interpretar si algo es constitucional o no. Pero esto tampoco surgió. Y entonces ahí empecé a atacar. Digo, la otra posibilidad es que como la sentencia que yo citaba, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es clara, pues directamente aplicar el principio de primacía y efecto directo del derecho de la Unión. Ahí los ojos, como podéis imaginar, del magistrado del Tribunal Supremo, bueno, pero lo dije. Digo, y la otra posibilidad, si no nos atrevemos a aplicar el derecho de la Unión Europea, es pues cuando se agote la vía judicial previa ante el Tribunal Constitucional, normalmente inadmitiendo, porque más del 95% lo inadmite, se agota la vía judicial previa y entonces nos vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también inadmite la mayoría, pero por si acaso, y a ver si el Tribunal Europeo, sobre la base del artículo 6, derecho a un proceso justo, dentro de un plazo razonable, pues también opera. Pero esto no tuvo éxito, mis propuestas no tuvieron éxito, pero dio lugar a mucho debate. Entonces, dicho esto, para ver la pertinencia de la ponencia que ha hecho Cristóbal y la coherencia, voy a decir 3 acotaciones críticas para el debate, que son las siguientes. Primera, el 10.2 de la Constitución. El 10.2 de la Constitución como interpretación. Aquí no me voy a extender mucho porque luego además podemos tener debate y el experto, gran experto, que además fue innovador, fue el profesor Cardona, que ya hizo una monografía sobre esta materia en el 10.2 y cómo se aplicaba en el ordenamiento, qué impacto tenía en el ordenamiento español. Pero el 10.2, lo que sí que quiero decir, voy a ser breve porque creo que es la tarea de Discasan para luego dar paso a la discusión, ¿no?, que es más interesante sobre la ponencia de Cristóbal. El 10.2 es un mandato que se aplica también al Tribunal Constitucional. Esto que quede claro. El 10.2 es un mandato constitucional y, por tanto, se aplica no a los órganos del legislativo, el ejecutivo, administrativo y judicial ordinario, sino al propio Tribunal Constitucional. Porque está en la Constitución. Y el Tribunal Constitucional está sometido a la Constitución y a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y esto el Tribunal Constitucional lo ha olvidado muchas veces. Lo ha olvidado. Y el Tribunal Constitucional, y ahora tiene que ver con la segunda acotación que voy a hacer, porque el Tribunal Constitucional le ha dado más importancia al derecho de la Unión Europea que al del Convenio Europeo. El Tribunal Constitucional ha llegado a decir que las sentencias o la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre el artículo 8 del Convenio Europeo en materia de vida privada y familiar, en asuntos tan importantes como contaminación acústica, protección ambiental o reagrupación de personas extranjeras, el Tribunal Constitucional ha llegado a decir, voy a ser claro, yo conozco la jurisprudencia del Tribunal Europeo, pero no la aplico porque yo aplico el canon del artículo 18 de la Constitución, que es el equivalente, que es más restrictivo. Oiga, es que el 10.2 de la Constitución dice otra cosa. Y el 10.2 dice que hay que interpretar de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Somos coherentes o no? O hacemos interpretación evolutiva o la hacemos cuando toca, siempre, o cuando nos interesa. Y en esto soy muy beligerante. Entonces, el 10.2 se aplica al Tribunal Constitucional, aunque a veces se olvida. Segunda acotación. Esto es por un defecto que tenemos, y en esto tenemos mucha culpa, entiendo yo, la academia. Esto es una postura que he dicho que seguramente no se compartirá, porque yo creo que lo mismo que critico, lo que llamo la obsesión convencional, que es la obsesión por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A veces le pedimos al convenio cosas que no puede dar, porque el convenio tiene un texto y hace una interpretación evolutiva, pero por razón de la materia no puede ir más allá del texto y más allá de la interpretación para meterse en creación. Y eso que yo soy bastante avanzado en la interpretación evolutiva, pero tú no puedes, si organizas un seminario, digo la culpa de la academia, a veces lo he dicho, vamos a hacer un seminario sobre el derecho a ir a la luna, y vamos a poner una ponencia que diga, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional en esta materia? Perdón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. Oiga, pues no ha dicho nada porque no fue creado para esto, por razón de la materia. Pero tenemos esa obsesión convencional. Pero al mismo tiempo, y esta era la segunda acotación, tenemos también una obsesión, lo que yo digo, una exageración comunitaria. Y la exageración comunitaria es la obsesión por el derecho de la Unión Europea como si fuera más importante que el derecho convencional general. Me explico. Y esto lo he dicho muchas veces y no lo comparten. Y esto viene a raíz de una pregunta
que a veces ha suscitado en estos convenios, en estos congresos de derecho tributario, con abogacía, magistratura, y que dicen, magistrados y magistradas del Supremo, claro, si yo me encuentro una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice A y una sentencia del Tribunal de Justicia que dice B, voy a aplicar la del Tribunal de Justicia porque es derecho de la Unión y vale más. Pues no. Entonces yo creo que hay un desenfoque por la siguiente razón. Por, como decía Cristóbal, la base habilitante de incorporación del derecho de la Unión Europea y la adhesión, y la base habilitante, que es el 93, y la base habilitante de los demás tratados internacionales, el 94. Pero claro, una cosa es la base habilitante y otra cosa es que cuando están incorporados al derecho interno tienen el mismo valor. No hay jerarquía. Desde el punto de vista del derecho internacional, el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, y desde el punto de vista de la propia Constitución española, que ha interiorizado el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Yo siempre pongo este ejemplo ilustrativo que me da vergüenza decirlo aquí porque somos todos compañeros, compañeras, ¿no? Pero a veces para el alumnado lo suelo decir. Este desenfoque consiste en que si entendemos que el derecho de la Unión vale más que el derecho convencional general, solamente porque es verdad que es una organización supranacional a la que hemos apoderado para que dicte derecho secundario, derivado. Deriva de la... De acuerdo, eso es correcto. Pero eso no quiere decir que tenga más valor. Yo siempre digo, es como si subimos al primer piso a través del artículo 94, derecho convencional general, a través de las escaleras, por las escaleras, y cuando subimos al primer piso a través del ascensor es el artículo 93, que es más confortable, es el derecho de la Unión. Pero una vez estamos en el primer piso, estamos al mismo nivel. ¿Qué significa eso de que vale? Y eso lo he oído muchas veces. Y lo he oído no solo a la magistratura, sino al profesorado. Es decir, es que vale más el derecho de la Unión que el derecho internacional general. ¿Por qué? Eso no lo dice en ningún sitio de la Constitución. Porque hay un desenfoque, insisto, entre la base habilitante y lo que son las consecuencias luego aplicativas, ¿no? Esta es la segunda acotación que quería hacer. Y la tercera y última. La tercera y última es que, claro, si yo digo, y Cristóbal lo sugería también, porque ha citado el convenio, lógicamente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si yo digo que están al mismo nivel, se plantea el problema de lo que yo denomino las dos verdades europeas y cómo gestionarlas con la verdad constitucional. Porque el problema que se plantea en el caso Meloni, como decía Cristóbal y en otros, es que el Tribunal Constitucional decide aceptar la rebaja del nivel de protección o ese estándar mínimo en aras de la armonización a la baja, porque lo dice el Tribunal de Justicia. Que, por cierto, el Tribunal Constitucional, cuando planteó la cuestión prejudicial, ya sabía seguramente que le iba a decir eso el Tribunal de Justicia. ¿De acuerdo? Yo hice un artículo en su día sobre planteamientos dudosos de la jurisdicción ordinaria, en este caso la jurisdicción constitucional, al Tribunal de Justicia. Cuando hay un estándar ya favorable asentado en el ámbito nacional y nos vamos al Tribunal de Justicia, los órganos judiciales internos, para buscar un estándar de protección más desfavorable. Eso lo he visto yo en el contencioso administrativo en materia de extranjería, por ejemplo. Cuando hay una jurisprudencia favorable, favor libertatis pro personae, del Tribunal Supremo incluso, pues un Tribunal Superior de Justicia, ir al Tribunal de Justicia para decirle, oiga, pero si vamos por la vía de los acuerdos de Schengen, ¿esto no habría que rebajarlo? Claro, son planteamientos a la baja, ¿no? Que no son coherentes con el 10.2 de la Constitución. Entonces, ¿cómo gobernar esto? Pues tenemos un problema y es porque no hay jerarquía, como sabemos, entre el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esto plantea divergencias. Y como no hay jerarquía, eso plantea un dilema aplicativo. Y en el dilema aplicativo se lleva la palma normalmente por esta exageración comunitaria que yo comentaba, el Tribunal de Justicia. ¿Esto tiene que ser así? Pues no. Esto lo que tiene que ser es aplicar el estándar normalmente más favorable en materia de derechos fundamentales. Es más, como Cristóbal decía, aquí el tribunal dice, claro, yo tengo para mí que hay que defender el estándar más favorable, ya lo dije en la declaración de 2004 sobre la ratificación del Tratado Constitucional, pero materialmente yo aquí me voy a alinear con lo que dice el Tribunal de Justicia. No se atrevió a ir por la llamada teoría de los contralímites, que también se cita en algún voto particular, y es que en lugar de ir a la armonización a la baja, hay desde los años 70 ya una jurisprudencia, sobre todo la Corte Constitucional italiana y la alemana, que le plantan cara al Tribunal de Justicia y le dicen, oiga, si usted rebaja
el nivel de protección, esto va contra mi identidad constitucional de valores, etcétera, y no lo voy a aplicar. Y por eso, como decía Cristóbal, en Tarico II le hace rectificar con respecto a lo que había dicho en Tarico I. Porque dice, no, es que tú has rebajado el nivel de protección y yo, si lo vuelves a rebajar, no lo voy a aceptar. Hay choque de trenes aquí, guerra de cortes, como estudia la profesora Serra Charo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema tenemos y lo seguiremos teniendo mientras la Unión Europea no se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sabemos que hay un mandato de adhesión desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, pero no se adhiere porque el Tribunal de Justicia pues, no se quiere situar por debajo, hay otros intereses económicos, etcétera, y la otra forma que tendríamos de intentar evitar estos conflictos o por lo menos elevar a un nivel de protección diferente y en lugar de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, que se plantee una consulta al Tribunal Europeo para no poner en juego ni en jaque a los dos tribunales europeos, sería que aceptáramos el protocolo número 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, para que los tribunales supremos, normalmente aquí sería el Supremo y el Constitucional, planteen la cuestión esa prejudicial, que aunque se dice que es consultiva, no vinculante, en la práctica lo es, porque pasa con el sistema interamericano, si tú no acatas una opinión consultiva, esa opinión consultiva luego el Tribunal Europeo, como la Corte Interamericana, lo va a aplicar en los casos contenciosos, lo va a aplicar, con lo cual en la práctica es vinculante. Pero tampoco hay, de momento, ninguna expectativa de que España acepte el protocolo número 16. Con lo cual, ¿a qué podemos fiar todo? A lo que podemos fiar es a lo que yo llamo, bueno, lo que llamamos aquí el diálogo judicial, que Cristóbal estudia en esos espacios jurídicos multinivel, y a lo que yo llamo la buena voluntad jurisdiccional. Porque siempre decimos, los derechos valen tanto como las garantías, pero para esto hay que conocer las garantías primero, pero una vez se conocen, la voluntad de aplicarlas, ¿no? Y esto es lo que quería comentar para criticar, como veis, no ha sido tanto una crítica a Cristóbal, sino al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia. Aquí no se ha salvado nadie, ¿no? Pero bueno, como tenemos que ser, se trata de discutir, porque es un seminario interdepartamental, pues yo con esto me callo, yo creo que más o menos se acata un tiempo razonable, proporcional a lo importante que era la ponencia de Cristóbal. Entonces yo paro aquí porque así vamos a la discusión ahora. Así, gracias.